Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte conforman el Reino Unido. Pero cada cual tiene su propia selección y no existe la del Reino Unido. ¿O sí? Quédate para saber por qué. Una breve introducción a los conceptos. Esta bandera que seguro viste miles de veces es la del Reino Unido. Un estado conformado por 4 naciones: Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Tomando en cuenta esta particular situación, es normal preguntarse por qué no hay una selección del Reino Unido que unifica a los jugadores de todas las naciones. Bueno, para saberlo debemos remontarnos a los inicios del fútbol. Para poner una fecha de inicio al fútbol tal y como lo conocemos, podemos tomar la creación de la primera federación de fútbol, The Football Association, que se originó en Inglaterra en el 1863. Antes de eso existían muchas variantes del juego en el Reino Unido. Entonces la federación se creó para oficializar un reglamento específico y así no generar discordias. Como decía, la Asociación Inglesa del Fútbol se creó en el 1863. La siguiente en aparecer fue la de Escocia en el 1873. Luego la de Gales en el 76 y la de Irlanda del Norte en el 1880. Aunque en sus comienzos representaba toda la isla de Irlanda, y fue recién en el 1920 que se dividió en Irlanda e Irlanda del Norte. Con esto ya sabes que el Reino Unido está formado por estas 4 naciones y que cada una de ellas tiene su propia asociación de fútbol. Ahora bien, el primer partido internacional de la historia de las selecciones fue en el año 1872 cuando se enfrentaron Inglaterra y Escocia en Glasgow. Pero ¿cómo puede ser en el 72 si dijiste que la de Escocia se creó en el 73? Es que la federación solo implica una oficialización del fútbol. No es que antes no existieran equipos. De hecho, para aquel partido disputado en Glasgow, Escocia llevó jugadores del equipo escocés Queen's Park e Inglaterra llevó jugadores de varios equipos diferentes ingleses. El partido terminó 0-0, así que no hay mucho más para decir. El siguiente hito importante para esta cuestión del Reino Unido fue el British Home Championship, un torneo de fútbol creado en el 1883 donde se enfrentaban las selecciones del Reino Unido. El problema es que, a pesar de que cada nación tenía su asociación de fútbol con sus reglas oficiales, tenían pequeñas diferencias en sus reglamentos que entraban en conflicto. Así que decidieron crear la International Football Board, una organización que se encarga de definir las reglas universales del fútbol para así evitar discordias. Este fue el primer torneo internacional de selecciones de la historia, y el campeón fue Escocia. El torneo era de carácter anual y se hizo hasta el año 1984. Dejaron de hacerla porque con los otros compromisos internacionales se hacía difícil ajustar el calendario. Entonces pasamos al siguiente hecho histórico: la creación de la FIFA en el 1904. Es el máximo organismo de fútbol en el mundo y además de regularlo organiza los torneos más importantes como el Mundial. Como quizá ya sabes, para que un país pueda participar de una competencia FIFA primero tiene que estar afiliada a ella. Entonces sería lógico pensar que el Reino Unido debería asociarse como tal uniendo las fuerzas de sus 4 naciones. Pero no, estamos hablando del año 1904. Para ese momento ya hubo mucha historia con las elecciones de cada una de esas naciones y se generó una identidad que era muy difícil dejar atrás. Así que se les permitió afiliarse a la FIFA por separado y competir por su propia nación. Ahora, esto no quita que haya existido un equipo del Reino Unido. Por ejemplo, en el 1947, la FIFA organizó un amistoso entre el Reino Unido y un conglomerado de jugadores del resto de Europa. El fin era recaudar fondos para solventar los daños de la Segunda Guerra Mundial. Ganó el Reino Unido por 6-1. Pero en cuanto a los Juegos Olímpicos ocurre algo diferente. A pesar de que el Reino Unido como tal no está afiliado a la FIFA, sí compitieron en los Juegos Olímpicos por formar parte del Comité Olímpico. El fútbol apareció en los Juegos Olímpicos en la edición del 1900.
Pero en aquel momento los países no eran representados por un seleccionado nacional, sino más bien por un equipo de club específico. Por ejemplo, el Reino Unido se vio representado por el Upton Park. Fue recién en el 1908 que realmente podemos hablar de una selección como tal en los Juegos Olímpicos. Pero en aquel caso solo eligieron jugadores ingleses amateur para representar al Reino Unido. Por cierto, tanto en esa como en la siguiente edición fueron medalla de oro. El punto es que hubo varias ediciones donde, a pesar de ser la selección del Reino Unido, sus jugadores eran solo ingleses. Fue recién en el 1948 que compitieron por primera vez con los jugadores de sus 4 naciones. Las cosas comenzaron a ponerse raras a partir del 1992, cuando los Juegos Olímpicos solo se jugaban con jugadores del Sub-23 y la clasificación se definía mediante el Campeonato Europeo Sub-21. Y esto es curioso, porque tanto Inglaterra como Gales, Escocia e Irlanda del Norte participan de esa competencia de forma individual. Y no, esto no les da 4 chances para que el Reino Unido clasifique. De hecho, en el 1992 y 1996 Escocia clasificaría. Lo mismo para Inglaterra del 2008. Pero no participaron de los Juegos Olímpicos porque justamente no están afiliados al Comité Olímpico. Pero algo particular ocurrió en los Juegos Olímpicos del 2012. El Reino Unido fue sede, y como tal, le corresponde la clasificación automática. Digamos que actualmente es la única vía que tiene para participar, porque como selección del Reino Unido no compiten en el Campeonato Europeo Sub-21. Aquel equipo del 2012 estaba conformado principalmente por jugadores ingleses con alguna que otra incorporación de jugadores galeses. Entre ellos se destacan Bellamy, Ramsey y Giggs. Tuvieron una buena fase de grupos y luego quedaron eliminados en cuartos frente a Corea. Por cierto, ese año la medalla de oro la ganó México. Luego la selección de Reino Unido no tuvo más participaciones en los Juegos Olímpicos. Al menos la masculina. Porque la femenina estuvo presente en la edición del 2020 porque llegaron a un acuerdo luego de la clasificación de la selección inglesa que había quedado cuarta en la Copa del Mundo del 2019. Hoy en día las selecciones femeninas clasifican mediante la Liga de Naciones UEFA. ¡Wow! En resumen, la selección del Reino Unido solo existe en el contexto de los Juegos Olímpicos y sus naciones integrantes conservan sus selecciones por una cuestión de tradición e identidad. Si el video te gustó, no olvides dejar tu like y compartirlo. Un gran saludo para los miembros del canal y muchas gracias a todos por ver. ¡Adiós! Si estás oyendo esto, comenta Galáctico.